Septiembre de 1929. En Manhattan, un hombre de negocios sintió algo mal que no podía expresar con claridad. Los precios de las acciones llevaban años subiendo, pero bajo el brillo de la prosperidad, la base se estaba resquebrajando. Un martes por la mañana, guiado por el instinto y una creciente sensación de temor, entró en su banco, entregó su libreta y retiró todo. $12,000 en efectivo, guardados en su maletín. Para el jueves, apenas 2 días después, el mercado se desplomó con una violencia que resonaría durante generaciones. En todo el país, los bancos cedieron mientras multitudes de depositantes asustados hacían fila frente a puertas cerradas. Él estaba bien porque ya tenía su dinero en la mano y podía capear la tormenta. Ahora traslada ese escenario al presente. Percibes peligro en 2026 e intentas hacer lo que hizo él, retirar tu patrimonio y salir antes de que los demás despierten. Entras a tu 401k y ves $180,000 acumulados en 20 años. Pulsas retirar y aparece un cálculo en pantalla. Impuesto federal, impuesto estatal y una penalización del 10% por retiro anticipado por tocar los fondos antes de los 59 años y medio. Tus 180,000 se convierten en 98,000 antes de recibir un céntimo. Y aún peor, la retirada no es instantánea. Entra en una cola, de 7 a 10 días hábiles en tiempos normales. Durante un pánico, cuando muchos tratan de salir a la vez, esas tuberías pueden atascarse por completo. No porque tu banco sea necesariamente insolvente, sino porque el sistema moderno fue construido para impedir exactamente lo que hizo aquel cliente de 1929, escapar. Esta es la brecha poco reconocida entre 1929 y 2026. El punto no es solo que pueda venir otra ruptura. Es que, cuando llegue, no podrás hacer lo que podían las generaciones anteriores, agarrar tu dinero y correr. Tu riqueza está metida en mecanismos con cerraduras temporales, puertas de penalización y barreras legales que se cierran de golpe cuando la multitud se mueve al unísono. Cada una de esas características se creó deliberadamente, no para protegerte a ti, sino para proteger al sistema de personas como tú que toman la decisión racional de preservarse cuando se acerca el problema. El desastre de 1929 tuvo que ver con especulación, apalancamiento y deuda. El de 2026 sería catastrófico por un motivo distinto. Jaulas digitales que bloquean las salidas, incluso para quienes anticipan el golpe. Aquí está cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué las ataduras nunca han sido tan fuertes y por qué 2026 hace que 1929 parezca un ensayo? El crack de 1929 destruyó millones de vidas, pero conservó un rasgo que nuestra era ha eliminado: el acceso inmediato a tu propio dinero. Esa distinción es central para entender lo perdido. En 1929, una cuenta de ahorros era simple. Entrabas en una sucursal con una libreta, un pequeño cuaderno con apuntes a mano, y pedías tu saldo. El cajero contaba el efectivo de un cajón. Retirar el saldo completo en el día era rutina. No había periodos de espera, ni capas de aprobaciones, ni revisiones por actividad sospechosa. Si los fondos eran tuyos, podías tenerlos en menos de 1 hora. La propiedad de acciones era igual de directa. Cuando comprabas títulos, recibías certificados físicos, documentos ornamentados con tu nombre y el número de acciones. No eran solo dígitos en una base de datos, eran propiedad tangible en tus manos. Para vender, podías encontrar un comprador y entregar el certificado a cambio del pago. O ir por un broker con liquidación en 3 días, no 3 semanas. No supeditado a paradas ad hoc más allá de las reglas establecidas. 3 días, de forma consistente. Los inversores que percibieron peligro en septiembre de 1929 tenían opciones. Podían deshacer posiciones, retirar depósitos y pasar a efectivo o a oro. Muchos lo intentaron. El sistema no se lo impidió. El fallo fue que la mayoría no reconoció el riesgo lo bastante pronto. Cuando llegó la ruptura el 24 de octubre de 1929, quienes ya estaban en efectivo su oro se mantuvieron en pie. Quienes se demoraron, aceptaron las tranquilizaciones oficiales o esperaron un día más, fueron barridos. Pero la devastación provino de sus decisiones.
no de un mecanismo que se negara a ejecutar. Los bancos que quebraron no bloquearon preventivamente todas las cuentas. No impusieron límites de retiro ni exigieron la firma de la gerencia para grandes extracciones. Se quedaron sin dinero porque demasiada gente retiró demasiado rápido. Eso es una quiebra bancaria. Salvaje, sí, pero fundamentalmente distinta de lo que tenemos ahora. El margen era igual de inequívoco. Si ponías un 10% y financiabas el 90%, una caída disparaba una llamada de margen. Si no la cubrías, el broker liquidaba en el acto para recuperar el préstamo. Duro, inmediato, transparente. Sabías tu situación en todo momento. Coloca eso junto a las cuentas de jubilación actuales, cercadas por penalizaciones hasta los 59 años y medio. Compáralo con bancos que pueden pausar movimientos por sospecha si intentas retirar fondos con rapidez. Compáralo con fondos que, legalmente, pueden suspender reembolsos cuando el mercado se tensa. La cohorte de 1929 enfrentó una caída brutal, pero no un sistema diseñado para atraparlos. Nosotros vivimos dentro de uno. Tras 1929, los responsables de política no solo intentaron evitar una repetición, construyeron algo más amplio, una arquitectura financiera capaz de impedir que la gente huyera en un desplome. Desde las reformas de 1933 hasta 2010 aparece un hilo conductor: eliminar la capacidad de los ahorradores comunes de provocar corridas y cascadas retirando su dinero. El primer cerrojo fue el 401k, creado en 1978 y presentado como un beneficio fiscal. Mira en qué se convirtió. Cerca de $7 billones en activos de jubilación estadounidenses, detrás de muros de penalización. Contribuyes a lo largo de tu carrera, pero no puedes acceder sin incurrir en impuestos y sanciones combinadas que suelen consumir entre el 35% y el 45% de lo que retires. Y las penalizaciones son solo el primer cerrojo. El tiempo es el segundo. Una solicitud de distribución del 401k no te entrega el dinero en el acto. Los administradores deben tramitarla, típicamente en 7-10 días hábiles en condiciones normales. Bajo estrés, cuando todos hacen clic a la vez, el plazo se alarga. Algunos proveedores pueden, legalmente, detener las distribuciones por completo para revisión administrativa o por incertidumbre en la valoración de los activos del plan. En 2008 ocurrió. Fidelity, uno de los mayores administradores, suspendió ciertos retiros durante semanas. Los partícipes entraban y veían temporalmente no disponible. El saldo aparecía en pantalla, pero era intocable. No por falta de fondos, sino porque los rieles incluyen puertas que bajan durante la turbulencia. El acceso a efectivo también se ha estrechado en la banca tradicional. Intenta retirar $10,000 o más en efectivo. Las normas federales activan un Currency Transaction Report para FinCEN. Los bancos además pueden demorar tu solicitud por una revisión de actividad sospechosa si el patrón luce inusual. Los topes diarios de cajero automático, a menudo entre $500 y $1,000, implican que incluso con $50,000 en tu cuenta corriente, sacarlo como efectivo podría requerir de 50 a 100 operaciones separadas a lo largo de semanas. La crisis podría terminar mucho antes de que recuperes tu propio dinero. Las cuentas de inversión, fondos mutuos, ETF y carteras en brokers esconden otra trampa. Tu capacidad de vender depende de que los creadores de mercado sigan activos. Esa liquidez desaparece justo cuando más la necesitas. En marzo de 2020, más de 200 fondos cotizados operaron con descuentos del 10% al 20% frente al valor de sus activos subyacentes. Una posición de 100. $0.00 en un ETF podía venderse por solo $80,000, $90,000, no necesariamente porque la cartera hubiera caído tanto, sino porque falló la estructura del mercado. Los fondos mutuos incorporan restricciones explícitas. Bajo la regla 22E4 de la SEC, los fondos pueden mantener hasta un 15% en posiciones ilíquidas. Cuando se superan los umbrales, se pueden suspender los reembolsos por completo. No es hipotético. El Woodford Equity Income Fund
En el Reino Unido, congeló retiros en junio de 2019, atrapando unos 3.700 millones de libras por más de 3 años. Cuando reanudaron las distribuciones, los inversores recibieron cerca de 70 centavos por dólar. Los REITs hicieron algo parecido en 2008 o 2009, suspendiendo reembolsos durante un promedio de 18 meses. Los fondos de private equity estandarizan periodos de bloqueo de 7 años sin salida anticipada. Cada una de estas características se vendió como protección al inversor o estabilización del mercado. El resultado es el mismo. Tu dinero deja de estar disponible a demanda. Está disponible en el horario del sistema, bajo condiciones que se endurecen justo cuando aparece el peligro. El inversor de 1929 podía recoger efectivo e irse. El de 2026 pulsará retirar, verá un indicador de carga y descubrirá que su solicitud está pendiente, demorada o suspendida si la situación empeora. Para cuando llegue el acceso, el valor que intentaba preservar puede haberse erosionado ya. Estos mecanismos ya están en su sitio, incrustados en planes de jubilación, cuentas bancarias, brokers y fondos, esperando el momento en que todos se dirijan a la salida. Las trampas llevan tiempo ahí. Lo que hace distinto a 2026 es el sustrato que hay debajo: deuda récord, negociación automatizada y una reserva federal con margen limitado. Empecemos por el apalancamiento. En 1929, un inversor podía comprar con un 10% de entrada y 90% prestado. Un apalancamiento de 10.1 que convierte una caída del 10% en una aniquilación. Más tarde, los reguladores subieron el margen al 50% y dieron el problema por resuelto. Pero ahora el apalancamiento se ha desplazado a derivados, CLO y estructuras de private equity, creando exposiciones de 20-50.1 fuera de la vista. Cuando eso se deshace, no transcurre en meses como en 1929. Ocurre en horas, mientras las máquinas ejecutan reglas de venta programadas. A diferencia de los antiguos parqués a viva voz, hoy cerca del 70% del volumen es algorítmico, lanzando millones de órdenes por segundo. Esos sistemas venden cuando la volatilidad cruza ciertos umbrales, cuando se rompen tendencias, cuando las correlaciones indican estrés, una cascada dispara otra. Los humanos no alcanzan a reaccionar. Ya vimos el anticipo en marzo de 2020, cuando el S&P 500 cayó un 34% en 23 días, el mercado bajista más rápido registrado. Los interruptores automáticos detuvieron la negociación varias veces para calmar los ánimos. No frenaron las ventas, las condensaron en ráfagas más apretadas, con movimientos más violentos al reabrir. Ahora superpon los cerrojos existentes. Tu 400K cae un 30% en 2 semanas. Envías la solicitud de distribución, dispuesto a asumir un golpe del 40% en impuestos y penalizaciones. Permanece en la cola mientras el mercado pierde otro 20%. La aprobación llega tras un descenso del 50%. Luego te quitan un 40% de lo que queda. Una cuenta de $200,000 rinde $60,000. Y eso suponiendo que aprueben. En plena crisis, los administradores pueden invocar cláusulas de circunstancias extraordinarias y suspender por completo las distribuciones. ¿Ves cómo el saldo se encoge, sin poder hacer nada, atrapado por sistemas diseñados para restringir el acceso justo en esos momentos? La banca no es más segura. En 1929, las entidades quebraron porque no podían recuperar préstamos o liquidar activos con la suficiente rapidez cuando los depositantes exigían efectivo. Hoy los bancos tienen más reservas y reglas más estrictas. Esas reservas no importan si se atascan los rieles de pago. Las finanzas modernas funcionan con tuberías digitales. Fedwire para transferencias grandes, ACH para flujos cotidianos, SWIFT para pagos transfronterizos. Cada canal tiene límites de capacidad y puede ahogarse bajo estrés. En septiembre de 2019, en expansión, no en crisis, la tasa repo a un día saltó de alrededor del 2% al 10% en un solo día. La Reserva Federal inyectó 75,000 millones para que el sistema siguiera funcionando. Eso fue con buen tiempo. En un verdadero pánico, esos canales pueden pararse. Silicon Valley Bank ofreció un caso reciente.
En marzo de 2023 pasó de señales de preocupación a ser intervenido en unas 36 horas. Los clientes se enteraron el jueves por la tarde de que el banco tenía problemas. Para el viernes por la noche, los reguladores intervinieron. Los depositantes con saldos por encima de $250,000 no recuperaron acceso hasta que la FDIC montó un banco puente el martes siguiente. 4 días sin fondos. Para empresas con nóminas y proveedores, esos 4 días fueron existenciales. Escala esa dinámica. No un banco regional, sino muchos. No unos pocos miles de millones, sino billones en depósitos. La maquinaria no escala con gracia. El fondo de seguro de la FDIC tenía unos 125,000 millones para cubrir alrededor de 10,5 billones en depósitos asegurados. Si incluso un 5% de los bancos falla a la vez, la aritmética se rompe. Mientras tanto, el arsenal de políticas es más reducido. Los tipos rondan el 5%, con poco margen para recortar. El balance de la Fed ya está hinchado por rondas de expansión cuantitativa. La deuda federal ronda los 35 billones, reduciendo el espacio para estímulos masivos. En 1929, al menos la gente podía intentar salvarse, retirar efectivo y comprar oro. Hoy las salidas se han estrechado a propósito. Puertas digitales, penalizaciones, demoras de tramitación y restricciones legales preparadas para activarse cuando la multitud echa a correr. El mercado de la Gran Depresión tardó 4 años en tocar fondo, en parte porque la gente podía salir y mantenerse en efectivo. La caída de 2026 probablemente sería más rápida y profunda precisamente porque no pueden. El crack aún no ha llegado, pero si sabes dónde mirar, ya se ven movimientos tempranos, no en los titulares, sino en las decisiones silenciosas de quienes más tienen que perder. Insiders corporativos, fondos soberanos e instituciones con información que tú nunca verás. En el cuarto trimestre de 2024, las ventas de insiders estadounidenses subieron a niveles no vistos desde 2021, unos 16,200 millones en 3 meses. Directivos ejercieron opciones y vendieron a casi 4 veces el ritmo habitual. No son minoristas asustados por la volatilidad. Son CEOs, CFOs y consejeros que ven el próximo trimestre antes que el público, que se sientan en salas donde se discuten problemas reales. Cuando los insiders venden, no apuntan a corregir un 10%. Se hacen líquidos antes de una ruptura mayor. Los fondos soberanos hicieron virajes análogos. Datos de finales de 2024 mostraron una salida de renta variable estadounidense hacia oro, materias primas y bonos de corta duración. El Fondo Soberano de Noruega redujo su asignación a acciones alrededor de un 18% en 2024. El de Abu Dhabi incrementó sus tenencias de oro a niveles no vistos desde 2008. Estos inversores no se asustan, gestionan billones con horizontes largos. Cuando se inclinan a la defensiva es porque sus modelos justifican sacrificar su vida para preservar capital. Luego está el mercado del tesoro, la base de 27 billones de la finanza global. En octubre de 2024 aparecieron señales de tensión. Se ampliaron los diferenciales entre compra y venta. Órdenes grandes que antes movían la rentabilidad unos pocos puntos básicos empezaron a provocar oscilaciones de 15-20 puntos básicos. Es el tipo de iliquidez que antecede a las rupturas. Escasean los creadores de mercado dispuestos a tomar la contraparte. Cuando incluso los treasuries se vuelven nerviosos, la confianza en el núcleo se está adelgazando. Mientras tanto, el relato público sigue sonando. Economía fuerte, beneficios aceptables, valoraciones justificadas por la innovación. Es el mismo estribillo de 1929. Esta vez es diferente. Nunca lo es. El CAPET de Shiller rondó 39 en octubre de 2025. Estuvo cerca de 32 antes del crack de 1929 y alrededor de 32 antes del techo de las .com. El nivel actual se sitúa aproximadamente un 23% por encima de ambos. La nueva historia dice que la inteligencia artificial justifica múltiplos que generaciones anteriores habrían llamado extremos. La curva de rendimientos está invertida desde julio de 2022, ya más de 3 años. Todas las recesiones de los últimos 70 años estuvieron precedidas por una inversión.
Normalmente, 12 a 18 meses antes. Llevamos unos 39 meses de inversión, más allá del retraso usual. Lo que vuelve único a este momento es que todas estas señales parpadean mientras la arquitectura de la trampa está plenamente activa. En 1929, las salidas estaban abiertas aunque la mayoría no las usara. Hoy, quienes ven el riesgo, insiders, fondos soberanos, instituciones, ya se están moviendo. El ahorrador típico con un 401k y una cuenta corriente escucha el consejo familiar. Mantén el rumbo, sigue aportando, ignora el ruido. En la práctica, lo están alineando como liquidez de salida. Los últimos compradores antes de que se cierren las puertas. La historia no se repite a la perfección, pero rima en patrones fáciles de reconocer. El colapso de 1929 no fue caos aleatorio. Fue el resultado aritmético de demasiado apalancamiento, demasiada especulación y la creencia de que los límites antiguos ya no aplicaban. La versión de 2026 sigue el mismo patrón con una diferencia decisiva. Cuando golpee, no podrás hacer lo que hicieron los supervivientes de 1929. No entrarás en una sucursal y retirarás los ahorros de tu vida para la tarde. No liquidarás posiciones sin fuertes penalizaciones, largos tiempos de tramitación o el riesgo de suspensión total. No tendrás la libertad de actuar porque el sistema fue diseñado para desalentar la salida masiva. Piensa en aquel empresario de septiembre de 1929. Sobrevivió porque actuó antes de que la multitud aceptara la realidad. No necesitó autorización. No soportó demoras de tramitación. No pagó peajes de penalización ni confió en que los rieles no se congelaran. Reconoció el riesgo, tomó posesión y salió. Esa opción en gran medida ya no existe. Las salidas que lo salvaron han sido cerradas. Aún así quedan elecciones. Puedes aceptar que existen cerrojos y moverte dentro de ellos. Puedes reducir nuevas aportaciones a cuentas sujetas a penalizaciones, dirigiendo el ahorro fresco a bolsas accesibles, aunque suponga renunciar a ventajas fiscales. Puedes reunir reservas líquidas fuera del armazón de jubilación, prefiriendo el impuesto de hoy al riesgo de acceso de mañana. Puedes observar cómo manejan su propio dinero los insiders. Cuando los dirigentes venden mientras recomiendan que compres, la discrepancia merece escrutinio. O puedes hacer lo que hará la mayoría, confiar en la estructura, aceptar las frases tranquilizadoras, seguir financiando cuentas a las que no puedes acceder en una emergencia y suponer que esta era sí es distinta, que los algoritmos y la IA acabaron con el ciclo económico, que los bancos centrales pueden eliminar el dolor real, que el mercado solo sube si esperas lo suficiente. Cada generación ha hecho la misma afirmación con etiquetas nuevas. Los años 20 creyeron que la tecnología industrial garantizaba prosperidad permanente. Los 90 creyeron que Internet reescribió las reglas económicas. Los años 20 de este siglo creen que la inteligencia artificial ha neutralizado el riesgo. Es la misma idea con ropa nueva. Quienes atraviesan los cracks no son necesariamente los más brillantes o mejor conectados. Son quienes reconocieron el patrón pronto, quienes aceptaron parecer prudentes mientras otros celebraban, quienes entendieron que preservar capital importa más que perseguir el último 20% de un auge estirado. Los cerrojos están en su sitio. Los indicadores lucen más brillantes que en décadas. Los insiders se acercan a la salida mientras dicen al público que permanezca invertido. La pregunta no es si viene una ruptura, es si empujarás puertas que ya no se abren, retenido por portones digitales mientras tu saldo se encoge, o si ya estarás fuera de la jaula antes de que se cierre. La generación de tu abuelo podía agarrar efectivo y correr. Tú no puedes, no del mismo modo. Pero aún es posible prepararse mientras la ventana sigue abierta. Cuando todos intentan salir al mismo tiempo, las puertas bajan, las tuberías se bloquean, y la riqueza que creías tener se convierte en un número en la pantalla que baja hora a hora mientras miras sin poder actuar. La elección sigue siendo tuya.
El plazo se estrecha.